Shalom. Vamos a continuar con la aliyá número 3, Parashat Miketz. Estamos en el capítulo 41 y vamos a empezar en el versículo 39 y vamos a alcanzar el versículo 52. Leemos en la Torá. Dijo Paró a Yosef: luego que te ha hecho saber Elohim todo esto, no existe un hombre entendido y sabio como tú. Tú estarás encargado sobre mi casa, y por tu palabra será provisto todo mi pueblo. Solamente el trono será más grande que tú. Dijo además Paró a Yosef: mira, te designé sobre toda la tierra de Misraim. Entonces quitó Paró su anillo de sobre su mano, lo colocó sobre la mano de Yosef, lo vistió con ropa de lino y le puso un collar de oro sobre su cuello. Lo hizo llevar en la segunda carroza que era de él, e hizo pregonar delante de él el regente, y lo puso sobre la tierra de Misraim. Dijo Paró a Yosef: yo soy Paró, y aparte de ti no alzará un hombre su mano o su pie en toda la tierra de Misraim. Llamó Paró el nombre de Yosef Zafenaf Paneach, y le entregó a Asenat Bat Potífera, sacerdote de On, por esposa. Y salió Yosef sobre la tierra de Misraim gobernando. Yosef era de 30 años cuando se paró delante de Paró, rey de Misraim. Salió Yosef de delante de Paró y recorrió toda la tierra de Misraim, e hizo el país en los 7 años de hartazgo, acumulación de cereal. Acumuló todo el alimento de esos 7 años que hubo en la tierra de Misraim, y puso el alimento en las ciudades. El alimento del campo de la ciudad que está en sus alrededores colocó dentro de ella. Amontonó Yosef cereal como la arena del mar, mucho, hasta que se dejó de contar porque ya no había cuenta. A Yosef le nacieron 2 hijos, cuando todavía no había llegado el año de hambruna, que le había dado a luz a Asenat Bat Potífera, sacerdote de On. Y llamó Yosef el nombre del primogénito Menashe, porque dijo: me hizo olvidar Elohim toda mi fatiga y toda la aflicción de la casa de mi padre. Y al nombre del segundo llamó Efraín, porque dijo: me fructificó Elohim en la tierra de mi sufrimiento. Bien, esta es la aliyá número 3. Y continuamos con la vida de Yosef. Pero como decíamos en la última ocasión, las cosas están cambiando para bien en la vida de Yosef, después de saber cómo aplicar los conocimientos que tiene con respecto de los sueños que revelan el futuro de lo que Hashem estará por hacer. Él, cuando interpreta los sueños de Paró, haya un resquicio en el cual puede involucrarse y así dar cumplimiento con los sueños que él había tenido. Ahora, por supuesto, Paró, captando correctamente la inteligencia de Yosef, sobre todo porque ninguno de los sacerdotes o magos o sabios que él había empleado para que le pudieran interpretar los sueños no hallaba uno con suficiente capacidad, encontró que Yosef sí tenía ese atributo. Por lo tanto, no había un hombre más sabio y entendido que Yosef, digno de ocupar el cargo precisamente que había que hacer surgir a causa de la ocasión que viene sobre Mitzrayim, que es la abundancia y después la hambruna, la escasez. En ese momento lo inviste con el gobierno de Mitzrayim, el segundo al mando solo después del propio Paró. Así
comienzan los años siguientes en Yosef, y esta parte que comienza a cumplirse con respecto de sus sueños. Durante esos 7 años de abundancia, de acuerdo a lo que él había interpretado con respecto de las 7 vacas y las 7 espigas, 7 granos, la abundancia había llegado sobre él, sobre Mitzrayim, y él había acumulado eficientemente todo el grano que había sido cosechado durante esos 7 años. De tal manera que fue un número incontable de bultos de cereales que pudo acumular. En ese tiempo de abundancia, también la familia de Yosef aumenta. En primer lugar, se casará con una mujer con la cual tendrá 2 hijos. El primero de ellos es Menashe y el segundo de ellos es Efraín. Cada uno de ellos ha recibido un nombre de acuerdo a las vivencias de Yosef en Mitzrayim. El primero de ellos se llamó Menashe porque me hizo olvidar, dice Yosef, me hizo olvidar Elohim toda mi fatiga y toda la aflicción de la casa de mi padre. Es decir, empezó a hallar consuelo, empezó a tener una vida buena y feliz en Mitzrayim, a través de la familia que estaba levantando, de el rol que estaba jugando en la sociedad de Egipto. Entonces le da ese nombre a su hijo, Menashe. Y el segundo de sus hijos, Efraín, porque dice, me fructificó Elohim en la tierra de mi sufrimiento. Ahí donde había pasado 12 años de penurias, de dificultades, ahora estaba viendo la mano de Hashem cambiar para bien. Él comenzó a entender que estaba en el momento exacto, en el lugar exacto, cumpliendo exactamente lo que había sido revelado a través de los sueños, y ahora puede contemplarlo y lo está disfrutando. No hay nada mejor para la vida de un hombre que disfrutar aquello que es lo que hace, y que eso que hace va de acuerdo al plan divino. De allí que viene el disfrute, porque las cualidades que Yosef tenía eran las que estaba desempeñando a través de sueños y esta captación de la realidad para poder entender y favorecerse de ella. Una persona, cuando está desarrollando lo que es su vocación, lo que son sus facultades más fuertes en él, se halla en una vida plena y de satisfacción y recompensada, de tal manera que si algún sufrimiento tuvo en el pasado para poder llegar a la situación en la que ahora se encuentra, le tiene un sentido para él tal sufrimiento por el disfrute que ahora tiene. Así, para que nosotros alcancemos a hacer aquello a lo cual nosotros fuimos colocados en este mundo, puede llegar después de grandes sufrimientos y de muchos obstáculos que finalmente hemos de superar. Como resultado, el acomodo, la satisfacción en la cual nosotros vivimos. Esto es lo que nos enseña la vida de Yosef en esta aliyá número 3, y tiene un extraordinario valor para que todos aquellos que hemos estado viviendo en penurias, en sufrimientos, pues sepamos que esos tiempos han de cambiar si tenemos la lucidez para entender el momento en el cual nosotros ya debemos actuar
para que se dé cumplimiento de nuestro propósito en la vida. Bien, esta es la aliyá número 3 y estamos también ya próximos a recibir la fiesta que viene. Es una fiesta bíblica, es una fiesta que habla de la lucha, victoria del pueblo de Israel sobre el pueblo griego hace poco más de 2000 años, y que después de esto, después de tal victoria, se encendió la menorá para reiniciar el culto, el servicio a Hashem en el Bet HaMikdash, y por causa de la impureza de los Kohanim, quienes habían luchado para alcanzar la libertad y habían estado en contacto con la sangre y con los muertos, no podían sino recuperar la pureza espiritual y ritual para ejercer su servicio en el Bet HaMikdash, sino 7 días después. Ellos, no queriendo esperar todo ese tiempo para iniciar el servicio, lo hicieron de inmediato, y encontrando unos frascos de aceite, realizaron el encendido de la menorá, que es un candelabro de 7 brazos que se encontraba dentro del Bet HaMikdash. A pesar de que una botella solamente duraba por un solo día, esta botella milagrosamente sirvió para alumbrar el encendido de la menorá por 8 días en total. Y esa es la razón por la cual durante 8 días el pueblo hebreo festejamos estos días y llamados los días de la fiesta de Hanukkah, que se celebran a partir del 25 de Kislev, que entrará en la noche siguiente, cuando tengamos la lectura de la cuarta aliyá, y en ese momento empezarán los 8 días de festejos. Encendemos la menorá, la Hanukkah, que es de 9 brazos. Encendemos la de en medio y una a una las que se encuentran al lado de ella, hasta completar los 8 días. Y esta es designada o nombrada como la fiesta de las luces a causa de esto. Milagros y portentos que Akadosh Baruj Hu ha hecho en aquellos días, y también lo mismo en estos días. Les deseamos a todos, toda la comunidad Sefardí Dat Moshe, donde quiera que nosotros estemos, que estemos involucrados en guardar con alegría esta fiesta y con ser iluminados con la luz que transmite, y que esa luz llene nuestra mente, nuestro corazón, a fin que de igual manera como estos hombres sabios de Torá lograron vencer a un ejército poderoso militarmente, cuya característica también es la filosofía, de igual manera hoy los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob podamos resolver y vencer sobre ese enemigo que aún se mantiene latente en estos días, que desciende de esos mismos griegos y que nos rodea constantemente en estos días, en todo este tiempo. Que tengamos la claridad en el pensamiento, tal como la claridad y la iluminación de la luz irradia la Hanukkah. Que pasen buenas fiestas. Chag Sameach.